Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos y hermanas, bendecimos al Señor en este día dichoso de la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Aquel que había sido prometido por Cristo iluminó con su fuerza a los primeros discípulos y sigue acompañando a la Iglesia en todo momento, movidos por este mismo Espíritu. Elevamos nuestro canto al Señor y celebramos su grandeza. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantar, Él es su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la fuerza del Espíritu Santo que nos renueva y han resucitado a Jesucristo de entre los muertos hoy, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo celebramos la fiesta de Pentecostés, la llegada, la venida del Espíritu Santo. Y con esto, por ende, estamos celebrando el cumpleaños de la Iglesia. Con la fuerza del Espíritu Santo que desciende sobre cada uno de nosotros, sobre la comunidad, comienza la misión, comienza con la fuerza del Espíritu Santo la evangelización. Vamos a rezar por cada uno de nosotros. Peñan de yara ñe y catujanguaisha onguaje entero esteame. Vamos a pedir esta gracia que nos bendiga, que nos dé la fuerza, que nos dé el entusiasmo, el espíritu que nos renueve, que es el espíritu del resucitado. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos en este domingo pecadores y vamos a pedirle perdón humildemente a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el
Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Un solo Santo y Señor, un Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decía: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy celebrando la fiesta, el cumpleaños de la Iglesia. ¿Y por qué decimos así, queridos hermanos? Y porque justamente hoy comienza, entre comillas, oficialmente con Pentecostés, nuestro compromiso. El compromiso de que la comunidad haga presente la presencia de Cristo resucitado. Estamos, según el Evangelio de San Lucas, en este tercer tiempo, se le dice, ¿verdad? El primer tiempo es el tiempo de Dios Padre, Creador, el que genera, el que regala, el donador, el dador de vida. Luego, el segundo tiempo es el del Nuevo Testamento, Jesús, la encarnación, Dios Padre que se manifiesta en Jesús de Nazaret. Es el tiempo entonces de la redención, de la salvación. Y ahora entonces Jesús, el domingo pasado, que había partido, sube al cielo y que nos enseñaba y nos decía justamente que Él parte al cielo, va junto al Padre, vuelve a la justicia, decíamos también de cierta manera, porque esta es la justicia de Dios. Después de haber hecho toda su misión, de haber cumplido su misión en la tierra con la encarnación, entonces vuelve al seno del Padre el domingo pasado. Pero nos había prometido la venida del Espíritu Santo. Y nos fue preparando tanto que nos decía: no se preocupen, no lloren, no se entristezcan, porque vendrá el Paráclito, es decir, el Defensor. Y hoy entonces nosotros aquí, queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Y aquí vemos las características, ¿verdad? Son estas tres lecturas maravillosas en que encontramos, primera la de Hechos de los Apóstoles, conocemos muy bien.
aquí se nos narra, es decir, es una narración, cómo sucede. En primer lugar, dice que estaban reunidos todos en un mismo lugar. El primer elemento característico es el estar juntos. Es la comunidad reunida, queridos hermanos. La única forma que podamos recibir también la fuerza del Espíritu Santo. La ñande oilla yo aburo ñaño cana imbaros acá uno y cope iñacana, es ciertamente que no hay común unidad. Necesitamos entonces reunirnos, necesitamos estar juntos, no podemos dividirnos, no podemos ser sectarios, tenemos que entender cuál es el mensaje de la salvación. Y no se olviden, en el sexto domingo habíamos dicho, ¿verdad? En el Evangelio Jesús, según San Juan, nos dejaba un testamento. Ámense los unos a los otros. Pero cuando Juan está diciendo, ámense los unos a los otros, y esa primera carta también de San Juan que nos llamaba a la unidad, era justamente para que exista una común unidad. Esa es la comunidad, no ser sectarios, no es que cada uno tiene que andar por su cuenta, con sus ideas, dividiendo a la misma comunidad, vivir en forma sectaria, protestando contra los valores y los principios de la misma comunidad revelada por Dios a la comunidad. Y entonces es aquí donde aparece la fuerza del Espíritu, la ráfaga de viento, resuena en toda la casa donde se encuentran. Y lo lindo, dice, aparecen unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Queridos hermanos, algunos elementos aquí en primer lugar, como unas lenguas de fuego. El fuego que significa para nosotros la fuerza renovadora. El fuego que significa para nosotros el ardor. El fuego que significa entonces para nosotros el tener lo necesario, el entusiasmo, la vida, la valentía de comenzar entonces, en primer lugar, a vivir los elementos del Evangelio y luego también a proclamar, ser purificados por Dios. Necesitamos ser purificados por Dios. Esto significa el fuego en la vida del hombre. Descienden, después dice por separado. Cada uno recibe este fuego, este ardor, como decía el Papa Juan Pablo II, este gran santo Papa de la Iglesia de nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando te habla aquí y dice que cada uno recibe el fuego del amor de Dios por separado, es para decirnos que este ardor, este nuevo ardor, tiene que llegar a cada uno para que nosotros podamos también entusiasmarnos como comunidad. Porque si nosotros entonces no nos convertimos a Dios, primero nosotros no nos dejamos tocar por Dios, después es imposible vivir en comunidad. En todo caso, vamos a hacer una carga para la comunidad. Vamos a hacer un tropiezo para la comunidad. En lugar entonces de animar, de empujar el carro, lo que estamos haciendo, queridos hermanos, si no nos dejamos tocar por Dios, lo único que hacemos es entonces una carga para los demás. Y eso sucede en todas partes, en una institución, en la iglesia, en tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu grupo. Algunas veces somos una carga, en lugar entonces de nosotros de dar, de esforzarnos, de luchar, siempre estamos dependientes. Y entonces aquí nos habla que la fuerza del Espíritu Santo viene por separado, es decir, que cada uno es responsable de formar la comunidad. Y después, queridos hermanos, aquí lo que encontramos en el Evangelio directamente, también nos vuelve a hablar de unas puertas cerradas. Solamente la fuerza, el ardor de Dios que entra, que penetra en nuestro corazón, y Jesús mismo que nos había dicho que cuando venga el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y ahora Dios Espíritu Santo que nos mueve y genera vida, entonces será capaz de espalancar, de abrir todas las puertas. Pero entonces tenemos que reflexionar y tenemos que ver, el año de Yocoin, ¿cómo andamos nosotros por casa? ¿Cómo andamos cada uno nosotros en este compromiso con el Señor? De abrir nuestra vida, de abrir nuestro corazón a lo que el Señor quiere. Y entonces en este momento también aparece Jesús. Y la fuerza del Espíritu nos ofrece la paz con ustedes. Es decir,
que la manera de tener la paz del Señor en nuestra vida, en nuestra sociedad y en nuestra familia solamente será en la medida en que nosotros recibamos la fuerza del Espíritu. Y Jesús nos lo ofrece. Y Jesús nos vuelve a regalar esto. Y por último, Jesús, cuando nosotros llegamos a esa paz y entendemos este camino de santidad, este camino de compromiso, entonces nos dice: reciban el Espíritu Santo. Y desde ahí vienen las consecuencias, como nos narra San Juan hoy. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Esta es la consecuencia de nuestra propia acción. En la medida en que nosotros vivimos con la fuerza del Espíritu del resucitado, la fuerza, como dijimos hace rato, ese fuego quiere decir que quema todo lo negativo, quema todo lo que no nos hace crecer como cristianos. Y en la medida en que lo tenemos a Él, entonces también nosotros, queridos hermanos, vamos a tener ese corazón abierto, ese corazón limpio, esa mente entonces dispuesta al perdón. Pero el perdón también, que quiere decir donar, perdonar, donar algo por encima de nuestras fuerzas. Y ese don más interesante es pasar la mano a aquel que necesita, ayudarle a salir del pozo, acompañarle para que se sienta entonces como hijo de Dios, que vuelva a recuperar su propia dignidad. Pero upearañan de yara yerueañan de ejina, upearañan de ñeco de mea lleva, peputumaranga tupeñan de yara remimbou. Pidamos esta gracia hoy en este domingo, que la fuerza del Espíritu Santo, que este Pentecostés sea una realidad en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras capillas, de nuestras iglesias. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: envíanos tu Espíritu, Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por el pueblo de Dios, para que con la fuerza del Paráclito siga desarrollando su misión profética por medio del lenguaje de la caridad y de la santidad, oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por todas las naciones, para que suscites la ansiedad fraternidad universal, sobre todo a través de la solidaridad, oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por los cristianos que sufren persecución por confesar su fe en Cristo, para que reciban el consuelo y la paz, oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por los catequistas de nuestra comunidad, para que sean testigos de Cristo en todo momento, oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por quienes hoy nos reunimos para celebrar como iglesia las abundantes bendiciones de Dios, oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones y súplicas que hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos,
a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo, el mismo. Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucho amor, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. ¡Qué alegría hospedarte en nuestra tienda! Recibirte en abrazo y comunión y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración conclusiva. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hoy en este día seguimos con el novenario de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Nos ponemos bajo su protección maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos finalizado este rito eucarístico. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y viva María Auxiliadora. Que tengan un hermoso día. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy nosotros escuchamos la palabra de Dios desde Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2 del versículo 1 al 11. Se llenaron del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse.
Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la palabra del Señor, que en el día de hoy, la gran solemnidad de Pentecostés, nos está ofreciendo la Iglesia para reflexionar. En primer lugar, nos dice que todos estaban reunidos, el cajal, la comunidad, esperar la fuerza del Espíritu, porque justamente el Paráclito prometido, es decir, la fuerza del Espíritu de Dios, Peñan de Yara, Petumaranga, Tuña de Mombareteta, es justamente para la comunidad. Esa es la fuerza del Espíritu que actúa entonces en la comunidad. Luego también nos dice que viene como una ráfaga de viento. Es el ímpetu entonces de la fuerza del resucitado. Ciertamente que como esa ráfaga del viento vamos a tener lo necesario. Vamos a tener entonces la fuerza que necesitamos para evangelizar, para anunciar y para decir lo que el Señor quiere transmitir a los demás. Y por último, queridos hermanos, descendieron por separado sobre cada uno de ellos la fuerza del Espíritu en forma de fuego. Esto también significa la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno ha recibido esa fuerza especial para poner al servicio de la comunidad, la construcción del reino que ahora queda en nuestras manos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.